quien es el responsable de estrategia actualmente. Yo le digo pupilo mío, pero ustedes saben que también es docente de usted y sé que es muy querido por la universidad, así es que encantadísima. El día de hoy vamos a hablar pues con los estudiantes y tengo entendido que docentes también están aquí. Me gustaría hacer una antesala de lo que es el VIH en sí, porque es importante no solamente que las carreras de salud sepan en el tema, sino todo tipo de carreras y en realidad toda la población ecuatoriana y del mundo entero. En los últimos años, ustedes deben saber que hemos tenido un incremento de los casos, pero asimismo tenemos herramientas más puntuales, más precisas, más efectivas para poder nosotros determinar los casos positivos para VIH o los casos reactivos que tenemos. Lo que es preocupante en los últimos años, y por esto es que se le da tan duro ahora al programa, es el hecho que los grupos etarios son mucho menores ahora. Anteriormente teníamos personas de 20 a 49 años de edad, que era el rango normal en las edades que nosotros determinábamos un paciente reactivo para VIH. Pero en los últimos años sucede un fenómeno en el cual los chicos desde los 15 hasta los 19 años de edad están presentando una mayor incidencia de casos y al igual que las mujeres, lo que es preocupante y es necesario pues que toda la población conozca no solamente lo que es el VIH, sino los métodos que tiene el Ministerio de Salud Pública, los programas que tiene el Ministerio de Salud Pública para poder frenar un poco esta carrera. Voy a compartirles pantalla, pero sí les digo antes que todo que me gustaría que las capacitaciones, y siempre son así con las capacitaciones que yo doy, participen los estudiantes. O sea, no hay nada peor que tengan una duda. Duda que tengan en cuanto a VIH, se las podemos contestar aquí, y de esta manera quiero que la capacitación sea interactiva, ¿no? Si me permiten ahora para compartir en pantalla. Bien, vamos con el VIH. Ustedes saben que es el virus de la inmunodeficiencia adquirida. Siguiente. ¿Qué es lo importante nosotros en el caso de VIH y qué hace el Ecuador y el resto de las Américas y el mundo entero? Hay un programa que se llama Estrategia de VIH en realidad y que nos determina, se rige bajo 3 objetivos. El primero de ellos, y esto sí es importante que lo sepan todos esos jóvenes que están allí, es que el 95% de una población estimada debe conocer su estado serológico. ¿Qué quiere decir esto? Que debe saber si es o no es reactivo para VIH. ¿Y cómo se hace esto? Con las pruebas completamente gratuitas que da el Ministerio de Salud Pública en cualquiera de sus centros de salud y en hospitales del Ecuador. Ahora, ¿qué más necesitamos? Que el 95% de esta población que conoce su estado serológico tenga su tratamiento antirretroviral totalmente gratis. Ustedes saben que el Fondo Mundial, así como el gobierno de Ecuador, colabora con la compra de los antirretrovirales y una vez el paciente diagnosticado, pues son inmediatamente dados gratuitamente, ¿no? Y el tercer 95 de esta cascada es que ese paciente que recibe su tratamiento antirretroviral gratis tenga una carga viral indetectable, que realmente son menos de 2.000 copias. Es decir, que no se reproduzca el virus de manera masiva para que no entremos a la etapa del VIH que se llama SIDA, que ya mismo les voy a preguntar si ustedes creen que es lo mismo tener VIH que tener SIDA. Sí. Bien, siguiente. Si nosotros nos vamos al Ecuador en el año 2024, porque siempre se hace la evaluación con un año de anterioridad, ustedes pueden creer que en el 2024 tenemos 5.154 casos nuevos de VIH diagnosticados en Ecuador. La razón es 3-1, eso quiere decir que por cada 3 hombres hay una mujer afectada. Y el 21% de todos estos casos, o sea, de los 5.154, fueron realizados en una etapa avanzada de la enfermedad. Eso quiere decir que el paciente no se dio cuenta que tenía la enfermedad o accedió cuando ya estaba en etapa SIDA a uno de los centros de salud a hacerse una prueba de diagnóstico o fue a hacerse cualquier cirugía y como es un ordenamiento en todos los establecimientos de salud, antes de someterse a cirugía, hacer una prueba de VIH, el 21% de los 5.154 fueron diagnosticados en etapas avanzadas. Si lo hacemos de manera macro, en todo el Ecuador, vamos a ver que encontramos 41.393 personas que viven con VIH en el Ecuador. Este se les llama PVV, que quiere decir persona viviendo con VIH. Un 5% de la población desconoce su estado serológico. Un 95% conoce su estado serológico y un 88% se encuentra en tratamiento antirretroviral. Y aquí, siguiente. Si es algo preocupante. Si ustedes ven y les hablé sobre la estrategia 95-95-95,
Dijimos que las personas estimadas que viven con VIH en Ecuador son 48.782 personas. Si vemos la primera cascada, ustedes ven ahí el 95%, ese es el porcentaje de esas 48.000 que conoce su estado serológico. Es decir, que no estamos tan mal con las pruebas del tamizaje, que son gratuitas. Hemos alcanzado 46.427 personas que se han hecho su prueba. Ahora, de estos 46.000, vamos a ver que el 88% está con tratamiento antirretroviral gratis. Es decir, de las 46.000, 40.970 reciben su tratamiento antirretroviral. Pero ustedes ven que ahí se crea una brecha. ¿Qué pasa con el otro 10%, el otro 6% creo que está allí, que no reciban tratamiento antirretroviral y que conoce su estado serológico o lo ha abandonado, o se ha ido a otro país, o simplemente se niega a tomar, aceptar su condición y tomar el tratamiento? Y de ese 88% que conoce su estado serológico, que está con medicación antirretroviral, solo el 72% tiene una carga viral suprimida. Eso quiere decir que de los 40.970, 29.520 han alcanzado que su virus no se replique en el cuerpo y no llega a capacidad. Con el resto, pues son nuevos pacientes o estamos trabajando en ello. Esto les comento que es a nivel país, ¿no? Siguiente. Ustedes ahora dirán, ¿cómo el Ministerio de Salud Pública hace para recoger a todas estas personas o brindarles el tratamiento? Las pruebas de diagnóstico rápido, que son de tercera y cuarta generación y que son gratuitas, donde se da el diagnóstico de la manera más rápida para una paciente que quiera conocer su estado serológico, están en todos los centros de salud. Si hablamos de aquí, de Manta, del distrito 1302, que comprende Manta, Montecristi y Jaramillo, tenemos 31 centros de salud, un hospital general, un hospital del IES. En todos esos lugares se encuentran pruebas o para hacer determinación de VIH. A nivel país, nosotros encontramos las unidades de atención integral en el Ministerio de Salud Pública, es decir, los diferentes hospitales son los que se encargan de, una vez que el paciente es diagnosticado, darle el tratamiento antirretroviral gratis a través de las unidades de atención integral. Y el Ministerio de Salud Pública tiene 51, pero la red privada, como el IES, tenemos 11. 7 en el IES, 2 en la Policía Nacional y 2 en las Fuerzas Armadas. O sea que hay cobertura para las 24 provincias del Ecuador. Si ustedes preguntan aquí en Manta, tenemos 2 que nos da el tratamiento antirretroviral. El Hospital Rodríguez Zambrano no hay una unidad de atención integral y el Hospital General del IES. Ahora, si lo vemos a nivel de coordinación, la de nosotros es la coordinación 4, si se fija en la que cumple con Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. ¿Cuántos pacientes tenemos en total? Personas que están recibiendo tratamiento, 6.024. Siguiente. Siguiente. Aquí. Ahora, sé que muchos se preguntarán y deben conocer ya, porque sé que en su mayoría son estudiantes de enfermería y carreras aledañas al área de salud, ¿verdad? Y los que no conocen, igual para que se empapen un poquito de este importante tema. El virus del VIH, ¿dónde tuvo su origen? Se dice que era una enfermedad zoonótica, empezó en el mono rhesus, es un retrovirus de la familia Retroviridae, del género lentivirus, infecta principalmente a los vertebrados. Su fase final, sin tratamiento, provoca lo que llamamos SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, donde ya se ven afectados absolutamente todo nuestro sistema inmunitario y no tenemos defensa contra ninguna de las enfermedades. En el Ecuador, en el 2016, la tasa de incidencia, es decir, el número de casos nuevos, fue de 3.4 por cada 10.000 habitantes. Ustedes me entienden, por cada 10.000 habitantes que hay un sector, 3 personas van a estar contagiadas. Y el grupo de edad en casos desde los 15 hasta los 49 años de edad. Se deberá también a que todos inician su vida sexual un poco más temprano, a la final lo hacen sin protección, eso es lo que está determinando los casos nuevos. Si ustedes ven la cápside del virus en sí, les hago algo un pequeño, tiene un GP de 120 de superficie, son las proteínas que se unen al antígeno cuando ingresan en el cuerpo. Y tiene su matriz de proteínas y tiene una nucleocápsida y es un virus de RNA con 2 moléculas, ¿no? Sí. Ahora, estos virus no se reproducen por fusión, tienen que ingresar a una célula buena, que generalmente son las células linfoides, son las del sistema inmunitario. Siguiente. La historia natural del VIH, ustedes saben que una vez representado, que ya vamos a ver cuáles son los métodos de contagio para VIH, a partir del tercer día ya inicia la replicación viral. Esta dura hasta el día 12 y nuestras pruebas, las que nosotros ofertamos, se basan justamente en determinar en etapas tempranas la infección de VIH.
Puede venir un periodo de latencia donde después de los primeros síntomas, que puede ser una gripe muy fuerte o unos problemas gastrointestinales, dolor de cabeza, cansancio en el paciente, después de eso viene un periodo de latencia que, aunque ustedes no crean, puede durar hasta 10 años antes de determinarse la enfermedad. Ahí aparecen enfermedades oportunistas, generalmente los síntomas gastrointestinales vuelven con fuerza, hay muchos síntomas respiratorios y muchos de los pacientes pueden contagiarse de enfermedades que son oportunistas, y la primera, ustedes saben que es la tuberculosis. ¿Cuáles son los síntomas del VIH cuando nosotros empezamos? Ustedes pueden ver allí en la gráfica, muchos de esos es rash cutáneo, también aparecen en la piel ciertas formaciones, de ley van a tener fiebre, una fiebre alta, van a tener problemas gastrointestinales, sean estos vómitos o diarreas, y problemas respiratorios también. Siguiente. Los síntomas no son específicos, ustedes pueden ver allí fiebre, malestar general, rash, mialgia, artralgia, cefalea. Y cuando ya la enfermedad avanzada, es decir, en aquellos pacientes que son jóvenes, cuyo sistema inmunitario no ha tenido ningún problema anteriormente, este periodo de latencia puede durar hasta 10 años. Y después inician las infecciones graves, como tuberculosis, neumonía, toxoplasmosis, fiebre, diarrea prolongada, pérdida de peso marcada, ganglios inflamados, y en las mujeres es muy común las infecciones de las vías urinarias repetitivas o otras infecciones de transmisión sexual. Siguiente. ¿Cuáles son los métodos de transmisión de VIH? Les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que a través de la saliva se pueden contaminar, de compartir una vajilla, de bañarse con una persona que sea un PBB, o sea, un paciente reactivo para VIH en la misma piscina, de picaduras de mosquitos? ¿Ustedes creen que así se transmite? Les diré que no, ni los abrazos, y esto para dejar un poco el estigma y la discriminación que muchas veces tienen estos pacientes, ni la saliva, a pesar de que la saliva nosotros tenemos un mínimo de carga viral, esta no se transmite a otra persona a través del contacto por un beso, a menos que esa persona tuviera una lesión muy grande en su boca o tuviera contacto con muchas mucosas, hubiera contacto de fluido o sangrado. Si no, por un beso, eso no se transmite. Tampoco por compartir vajilla, tampoco por bañarse en la misma ducha o en la misma piscina, ni mucho menos por picaduras de mosquitos. Siguiente. ¿Por qué si se transmite? Ustedes saben que las relaciones sexuales sin protección son el 95% de la mayoría de los contagios que se han dado reactivos, es por relaciones sexuales sin protección. El intercambio de agujas para pacientes, a veces pasa de manera hospitalaria, pero también en pacientes drogodependientes, ¿no? El contacto con sangre, anteriormente, cuando no se conocía mucho la enfermedad, muchas de las transmisiones fueron hechas por transfusiones sanguíneas, ¿no? Y por la transmisión vertical, que significa la transmisión de la mamá al bebé dentro del útero. Siguiente. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Tenemos métodos indirectos y métodos directos, pero ¿qué es lo más importante? Ustedes pueden ver ahí metodología por inmunocromatográfica de tercera y cuarta generación, el Western blot, y métodos directos como el ARN viral, el PCR, las cuantitativas carga viral, cultivo del virus y ultralisa. Pero les voy a decir algo, chicos, y esto sí grábenlo. El método más efectivo, más rápido para ustedes poder saber si tienen o no, y que es completamente gratuito, y esa es la facilidad sobre todo para la juventud, es el que oferta el Ministerio de Salud Pública, que son las pruebas rápidas. ¿Por qué? Porque estas pruebas rápidas son absolutamente gratuitas en todos los centros de salud. Usted no necesita un agendamiento para poder realizarse la prueba. Y con un solo pinchazo, que ni siquiera es que sangre venosa, sino sangre capilar en su dedo, usted tiene su diagnóstico en menos de 20 minutos. Y con eso usted lo asegura. Yo siempre le digo, y lo digo una manera de chiste, pero también es muy válido, usted no pida la prueba de amor, pida la prueba de VIH para conocer el estado serológico de su pareja. Siguiente. Aquí tenemos el tiempo y la positividad de las pruebas. Ustedes ven, nosotros como Ministerio de Salud Pública ofertamos pruebas de tercera y pruebas de cuarta generación. ¿Qué querrá decir eso? Los que van a ser enfermeros van a tener que conocer, los de laboratorio también, mucho más. Cuando hacemos pruebas de tercera generación, ¿qué nos detecta esto? Nos detecta que en la sangre nosotros tenemos anticuerpos ya formados para VIH y por eso marca positivo.
Pero resulta que las pruebas de tercera generación toman un espacio porque respetan el periodo de ventana del VIH. Y el periodo de ventana es aquel periodo desde el momento del contagio hasta el momento en que se hace visible el anticuerpo en el cuerpo, pasan alrededor de 20 días. Entonces, nuestras pruebas de tercera generación respetan el periodo de ventana, pero tenemos pruebas de cuarta generación y estas pruebas no respetan el periodo de ventana. Eso quiere decir que si yo tuve mi relación de riesgo el día de hoy, antes de los 10 días, si yo me hago una prueba de cuarta generación, ya yo puedo conocer mi diagnóstico. Y esa es la importancia de que tengamos la facilidad de estas pruebas en nuestros centros de salud y en Jipijapa también. Siguiente. Ustedes les veo ahí, les quise mostrar una lámina de cómo son estas pruebas de tercera y de cuarta generación. Tenemos tipo cassette y tenemos el tipo de tirillas. En ellas solamente se coloca 2 o 3 gotas, a veces 2, en el orificio que ustedes ven allí y se le tira pues un reactivo que se conoce como buffer, una gota, a veces 2 gotas, y si ustedes ven las líneas, la C que está ahí es la C de control, que nos indica que la muestra está bien tomada. La primera es el anticuerpo para VIH y la segunda es el antígeno para VIH. Si ustedes ven, está marcada el antígeno para VIH, lo que nos indica que esta es una infección temprana. En todas las pruebas, sí o no, tiene que marcarse la C de control. Si esa no se marca, eso quiere decir que la prueba está mal tomada o está expirada. Y las dos posteriores que ven ahí, esta es una prueba de cuarta generación, indican si su infección está con anticuerpos o si su infección está con antígeno, que es lo primero que se forma cuando el virus ingresa al cuerpo, ¿no? El IP24. Siguiente. ¿Cuál es el tratamiento? No voy a entrarme mucho con esto con ustedes, pero sí quiero que sepan que los antirretrovirales que da el Ministerio de Salud Pública y que ahora son para todos el mismo, es justamente dolutegravir de 50 miligramos más tenofovir de 300 miligramos más la vidubina de 300 miligramos. En las primeras etapas del VIH, 1980, 1979, cuando había tantos casos y no había medicación, empezaron a crear medicación, pero era un poco desgastante para el paciente y en muchos casos abandonaba el tratamiento porque eran 3 pastillas, ustedes ven, diferentes. Con el tiempo, pues la tecnología, pues el progresismo, la medicina ha cambiado y estos 3 componentes que ustedes pueden ver enfrente suyo están en una sola pastilla que se toma una sola vez al día y que permite al paciente que vive con VIH tener una calidad de vida pues mucho mejor y no estar desgastado por la toma de 3 medicamentos diferentes. Y este es el que dan gratuitamente en nuestro siguiente. Les digo ahorita, háganse la prueba de tengamos el VIH-Sida. No sé si alguno de ustedes quiere hacerme una pregunta. Estoy completamente abierta a todas las preguntas que ustedes quieran realizar, hasta en el lugar donde pueden hacerse, hasta la confidencialidad del paciente, que es lo primero que uno debe de cuidar cuando está en contacto con un paciente que sea sospechoso o que sienta que haya tenido una relación de riesgo o simplemente que quiera hacerse una prueba gratuitamente. Tenemos 5 minutos y después vamos a la segunda parte de esta capacitación. Por favor, estoy abierta a todas las preguntas. Algún lado, lo peor que pueden hacer es quedarse con una duda en un tema tan importante como este, jóvenes. Les comento realmente, les dije al principio que es preocupante. Chicos, ¿tienen alguna pregunta para la doctora? Si sienten un poco de timidez para realizar alguna pregunta, pueden también escribirlo en el chat. Pero por el momento tenemos a Garay Joseph. Cuéntenos. Buenas tardes, licenciada. Más o menos mi duda es, ¿en cuánto tiempo estarían los resultados de dichas pruebas? Las pruebas para el virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH, mejor dicho. Bien, les comento, lo dije al principio y se los vuelvo a repetir. El método más fácil que nosotros tenemos, cuyos resultados están en menos de 20 minutos en cualquier centro de salud o en el hospital, tanto aquí en Manta, Montecristi, Jaramillo, Jipijapa, todos los cantones del Ecuador, son las pruebas rápidas de cuarta generación. Resultado, ustedes se pinchan, le pinchan el dedo, 1 o 2 gotas de sangre capilar, ingresa en el cassette para VIH de cuarta generación y en 10 minutos básicamente tiene su resultado. Sí, el resultado.
Si el resultado está reactivo, esa persona inmediatamente es vinculada en el hospital donde hay una unidad de atención integral para que le hagan el resto de exámenes complementarios y inicie su tratamiento lo más rápido posible. ¿Cuánto tiempo lo va a tomar? De por vida. ¿Qué le va a permitir eso? Vivir muchísimos años de una manera normal porque va a tener una carga viral indetectable. De hecho, he visto pacientes con una diabetes mal controlada más complicados que pacientes que son buenos adherentes a su tratamiento y toman los antirretrovirales diariamente. Otra pregunta. ¿Por qué para siempre? Ya, ¿por qué para siempre? Le comento, porque el virus de VIH puede ser controlado y detenida la carga viral. Sin embargo, nada nos asegura que una vez de haber dejado de tomar el tratamiento, no vuelva a subir esta carga viral y el paciente obviamente empieza a tener perjuicios en su salud. Se afecta el sistema inmunitario. Hay unas personas, y buena la pregunta, que nosotros los conocemos como controladores élites. Son aquellas personas que a pesar de no haber tomado tratamiento mucho tiempo, su carga viral no se eleva, no se multiplica. Pero son muy pocos en realidad o en comparación con la cantidad de pacientes con VIH que tenemos. Listo, vamos con Jenny Pacheco. Muy bien. Hola, buenas tardes. Mi duda o pregunta es, si existe una persona reactiva y otra persona no reactiva y mantienen relaciones sexuales, ¿qué tan seguro es el que ellos usen los preservativos? Completamente seguro. A ver, chicos, les voy a comentar, y qué buena su pregunta, niña Jenny. El uso del preservativo y otros métodos de barrera es uno de los más importantes para prevenir la transmisión por VIH. Aparte de nosotros utilizar el preservativo, que siempre se recomienda, a pesar de que mucha gente pone excusas, que son alérgicos al látex, que les molesta, que no quieren utilizar el preservativo, porque eso pasa. Para parejas cero discordantes, por decir, les hablo de un matrimonio que ya ha estado casado, lleven algunos años y de pronto se descubre que el esposo es reactivo o la esposa es reactiva, existe el Ministerio de Salud Pública también da un tratamiento que se conoce como la PrEP, que son antirretrovirales que toma aquella persona que no es reactiva para VIH para evitar que tenga un contagio con la persona que sí lo es. O sea, tenemos una pareja, él es reactivo y ha tomado mucho tiempo sus antirretrovirales normales, pero la pareja no es reactiva, no quiere utilizar el preservativo, puede utilizar otra pastilla que se llama PrEP, que viene como parte de la PrEP, que también es un antirretroviral y lo toma diario o lo puede tomar en el momento que va a tener relaciones sexuales con su pareja, ¿no? Con 72 horas de anticipación. Pero ¿qué porcentaje hay de que se contagie? Si ninguno de los dos sabe y unos chicos que desconocen su estado serológico, el 99% hay de posibilidad de que se contagie de VIH. Listo, la señorita Agni Holguín. Adelante, pregunta. Muy buenas tardes con todos. Mi pregunta sería por qué la mayoría de las personas confunden tanto el tema del SIDA con el VIH. ¿Por qué no la saben diferenciar bien? Ay, excelente tu pregunta. Yo te diría que porque falta más capacitación. Te diría porque es necesario que desde las escuelas, los últimos años en escuelas y en colegios nuevamente ingrese salud sexual y reproductiva en el tema de las ITS y VIH entre ellas. He conocido en capacitaciones que he dado en universidades y en colegios a niños y muchachos que ni siquiera sabían la utilización del preservativo. Y sí creo que es un llamado ya a nivel nacional el hecho de que vuelvan a darse estas clases, sobre todo por salud, que son parte de salud. Pero ¿cuál es la diferencia? Usted lo ha dicho. Uno inicia con una fase de VIH, pero si uno toma su tratamiento, nunca llegará o no desarrollará la fase SIDA. Si no lo toma ya el SIDA, quiere decir que hay compromiso de todo el sistema inmunitario y que no sirve para poder pelear contra las enfermedades oportunistas o no oportunistas que se aparezcan. La señorita Keira Chilán. Sí, buenas tardes a todos. Yo tenía más bien, no sé, una duda hablando sobre los tratamientos antirretrovirales, de que si se cura con los tratamientos o solamente es como para controlar el VIH del cuerpo. Muy bien, a ver, les comento y para que todos escuchen. Los tratamientos antirretrovirales, absolutamente todos los tratamientos antirretrovirales no curan la enfermedad.
el virus siempre está presente. Lo que pasa es que puede estar presente en mínimas cantidades. Ningún tratamiento antirretroviral al momento puede curar el VIH, lo que se puede es controlar. Es decir, uno evita que el virus se multiplique y pueda afectar más células. Pero curarlo hasta el momento no. Esperemos que en un futuro y con las investigaciones que se están dando, muchos ya han logrado aislar una de las moléculas del VIH antes de que ingrese a la célula y esperemos que en un futuro sea, pero hasta el momento no. O en su defecto que haya una vacuna para no contraer el VIH, ¿no? Pero hasta el momento lo mejor que podemos hacer es cuidarnos. Siguiente. Buenas tardes. ¿El VIH puede llevar a la muerte? Perdón, ¿me repites? ¿El VIH, si no se cuida, puede llevar a la muerte? Sí, por supuesto que sí. A ver, les contaré. La gente, la mayoría de los pacientes que me ha tocado o que he conocido que han fallecido por VIH y no por VIH, por SIDA, ha sido porque no han tomado tratamiento. Y aunque no han muerto directamente por el VIH, han muerto por alguna enfermedad asociada al VIH. Me explico. Si ustedes o yo contraemos una gripe común, somos reactivos para VIH y jamás hemos tomado tratamiento, ese virus o esa bacteria que nos afecta nos coloniza completamente, porque yo no tengo un sistema inmunitario que me defienda contra eso. Entonces, obviamente la bacteria o el virus hacen lo que quieren conmigo. Si yo soy reactiva para VIH, nunca he tomado el tratamiento y tengo infecciones de las vías urinarias a repetición, aquella bacteria que me encuentre o de la que se haga un cultivo va a reproducirse más allá porque yo no tengo ninguna defensa. Y así tome antibióticos para en sí la infección no me va a resultar porque no tengo un sistema inmunitario que me respalde. Ustedes se han escuchado que para la mayoría de las enfermedades siempre los dos extremos de la vida son los más peligrosos, los adultos mayores y los niños pequeños. ¿Por qué? Porque su sistema inmunitario todavía no está bien formado. Ahora, transporten eso de este sistema inmunitario que ni siquiera tenga defensas propiamente como sea. Señor Jordi Jara. Adelante, Jordi. Buenas tardes, licenciada. Una consultita. He escuchado sobre una pastilla que se llama el PrEP, que supuestamente dice que se utilizan para prevenir el VIH. ¿Qué tan factibles son? A ver, te comento. Las pastillas PrEP es justamente lo que hablaba. Es un programa que tiene el Ministerio de Salud Pública. Aquí en Manta lo reparte el Centro de Salud tipo C, lo pueden repartir los centros de salud. ¿Qué es la primera condición que yo necesito para poder tomar la PrEP? Que es una pastilla antirretroviral que impide que yo me contagie, así me acueste con una persona o tenga relaciones con una persona que sí es reactiva para VIH. La PrEP me permite yo disminuir la carga viral si es que llegara a entrar un poco del cuerpo y no dejar que se desarrolle desde el inicio. Qué importante es, hasta el momento ha probado una efectividad del 95%. Pero ¿qué es lo que sucede con muchas de las personas que toman la PrEP? Son promiscuas o tienen relaciones sexuales con muchas personas o tienen relaciones sexuales con diferentes personas. Y esto hace que la protección que me brinda tomar la PrEP sea disminuida. Y he tenido muchos pacientes que tomando la PrEP se han contagiado con otras personas, pero justamente por el cambio de pareja. Y con parejas que son VIH, pero no conocen su estado y tienen una carga viral altísima. Pero si yo estoy tomando mi PrEP, tengo mi pareja normal, así sea esta reactiva, ¿no? Y ella está tomando su medicación, el porcentaje de contaminación es menos del 10%. Si me pregunta si es un método seguro, claro que es un método seguro. Pero yo que ustedes a esta juventud le digo que utilizaría preservativo y aparte tomaría la PrEP. ¿Responde tu pregunta eso, Jordi? Sí, Lice. ¿Alguna otra duda, señores estudiantes, compañeros docentes, quizás? Lo que sí me gustaría aquí, Doc, es que se generara el compromiso de toda esa juventud que está allí y que todas acudieran a todos los centros de salud, Hospital Rodríguez Zambrano, que se hicieran campañas masivas. Tengo entendido que la Universidad de Jipijapa va a ser una para toda la juventud, para que puedan ellos conocer su estado serológico y de hecho creo que va a ser una solicitud para los que ingresan a las nuevas carreras, hacerse su tamizaje. Que vuelvo y repito, aprovechen la oportunidad porque es completamente gratuito. Estoy de acuerdo con usted, doctora. Chicos, anímense y realmente
todos deberíamos de hacer esa prueba y bueno, los compañeros que son también que somos parte también de salud, también deberíamos de hacerla por cualquier evento casual que nos haya ocurrido durante el ejercer diario, ¿verdad? De la salud. Pero todos podemos realizarnos la prueba, igual también para estar tranquilos, para estar seguros y asimismo para prevenir la etapa del SIDA o las complicaciones, ¿verdad? Doctora, gracias por la primera ronda de preguntas y respuestas. Nos tiene un segundo material, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a pasar ahorita a la siguiente etapa para que Muchísimas ustedes gracias. vean cómo está a nivel del Ecuador epidemiológicamente VIH. No, esa no es la otra. Esa. Bien, dentro del programa que tiene el Ministerio de Salud Pública, y hacerle seguimiento, por ejemplo. Igual le voy a pasar un modelo. Esa es. Allí. Dentro del programa que tiene el Ministerio de Salud Pública es el proyecto de reducción de enfermedades crónico-transmisibles de mayor impacto en el Ecuador. Si ustedes pueden observar la gráfica, sí pueden ver toda la pantalla. No solamente es VIH, sino también otras ITS, como gonorrea, como clamidia, también la tuberculosis, porque es una enfermedad oportunista para VIH, también las hepatitis virales B y C, y también la sífilis y el Chagas. Aunque ustedes crean, y yo era una de las que cuando inicié aquí la carrera en medicina pensaba que ya no se veían tantos casos de sífilis, sin embargo ha sido todo lo contrario. Todos los años nosotros hacemos una base de todos los casos de VIH y sífilis que hemos encontrado, y siempre sífilis está a la par con VIH. O sea que si es necesario el tratamiento, si hay transmisión de sífilis y si es necesario que todos conozcan su estado serológico, y para eso también tenemos pruebas para sífilis, para saber si el paciente tiene o no. Generalmente cuando se acude a un centro de salud, la persona que dice voy por una prueba de VIH, que no necesita agendamiento, que no le van a hacer esperar, que es completamente gratuita, le hacen el paquete completo. Eso quiere decir una prueba para VIH, una prueba para sífilis, una prueba para hepatitis. Toma la primera. Vamos a ver la situación mundial de la epidemia de VIH. El VIH, ustedes ven, problema de salud pública. ¿Por qué será un problema de salud pública? Porque los medicamentos cuestan, y a pesar de que es gratuito, sí significa que entre más aumente la pandemia de VIH a nivel mundial, más afectada estará la economía de los países que tienen que pagar esta medicación. A nivel del mundo se estima que hay 39.9 millones de personas viviendo con VIH. De estas, 1.3 millones de personas lo contrajeron en el último año. 30.7 millones de personas tuvieron acceso a la terapia antirretroviral. Imagínense, de las 39.9, 30.7 tuvieron acceso a la terapia antirretroviral. Y 630.000 personas a nivel mundial fallecieron a causa de enfermedades relacionadas con VIH. Lo que les decía anteriormente, muchas veces la gente no fallece por el hecho de tener VIH, más sí por enfermedades asociadas al VIH, que son las conocidas como oportunistas. Siguiente. Se dice que la epidemia está concentrada en grupos de población clave. ¿Cuáles serían esos? La prevalencia de VIH, y esto es a nivel de Ecuador. Nos dicen que 18.77% de personas trans femeninas son las que están afectadas. Ahí está la prevalencia del VIH. El 10.19% de hombres que tienen sexo con hombres, que también se les llama ahora heterocuriosos, y que también se les dice, bueno, gays o cualquiera de las clasificaciones LGBTI, ¿no? El 1.04% está en las trabajadoras sexuales y el 1.3% está en las personas privadas de libertad, es decir, los que están en recintos, cárceles. Esto no. Siguiente. Aquí. El Ecuador, entonces, del 2023 al 2025 tiene un plan, que es el Plan Estratégico Nacional Multisectorial para la Respuesta del VIH, y tiene 4 objetivos. El primero es el aseguramiento de la promoción de la salud y la prevención del VIH. Lo que les decía, dar capacitaciones como esta, estar en los centros educativos, desde primaria, secundaria, universidad, promoviendo la salud. Sobre todo medidas de prevención, uso del preservativo, uso de lubricantes, la protección, el uso de la PrEP en parejas seroincordantes es importante. Garantía de la atención integral en la salud de personas viviendo con VIH. ¿A qué se refiere esto? Más que todo
a que toda persona que es diagnosticada con VIH tenga acceso completamente gratuito a la medicación antirretroviral en cualquiera de los establecimientos que brindan esto. Tercero, derechos humanos, estigma y discriminación. ¿A qué se deriva este objetivo? Primero que nada, la confidencialidad. Es importantísimo, sobre todo para el área de salud, tener confidencialidad con los pacientes que son reactivos para VIH. Generalmente todas las personas que están en el Ministerio de Salud, a mí personalmente, que llevo la estrategia de VIH, Manda Montecristi Jaramillo, se me hace firmar un documento de confidencialidad, porque la mayoría de los pacientes reactivos obviamente tienen que pasar por la consulta o por el Ministerio de Salud Pública para poder recibir esta medicación. Y los datos de aquel paciente, y de hecho incluso que el paciente quiera decirle a su familiar o a su pareja, es un derecho de él. Y el Ministerio de Salud Pública respeta esa confidencialidad. Derechos humanos, porque muchas veces el paciente tiene miedo de decir soy reactivo para VIH, sobre todo si trabaja en una fábrica, empresa, porque tiene miedo a los despidos. Y segundo, pues todavía en pleno siglo XXI, el cuarto objetivo de este plan es el fortalecimiento de los sistemas de información de vigilancia epidemiológica, el monitoreo y la evaluación de los servicios de salud. Justamente lo que les decía, nosotros estos pacientes, pues para llevar su monitoreo, su carga viral, su CD4, como va a estar estable, pues tenemos un sistema informático donde se coloca la información, que es completamente confidencial para las personas que manejamos en la estrategia. Siguiente. No, otro, por acá. Vamos a ver la situación epidemiológica. Si vamos un poquito hacia atrás, los casos de VIH, el primer caso en el Ecuador fue descubierto en 1984, podemos ver cómo ha ido aumentando la cifra desde 1984 hasta el 2024, en que ya tenemos 5.478 pacientes. Ahora, muchas personas dicen, ¿por qué? ¿Será que hay más VIH? No, recuerden que también tenemos más maneras, más fáciles, más confidenciales y más con accesibilidad a toda la población para descubrir si la persona está o no está con VIH. Anteriormente no teníamos prueba de tercera ni de cuarta generación. Las personas tenían que ir a un laboratorio y generalmente pagar para un examen de VIH. Ya no sucede así, por eso es que es el aumento de las cifras. La tasa de mortalidad relacionada, ustedes ven que actualmente estamos en el 3.41. Ha habido una fluctuación, sube y baja la curva, pero creo yo que el tratamiento antirretroviral y los métodos de diagnóstico rápidos que hay, pues ha permitido que las personas fallezcan mucho menos. Ustedes ven los casos nuevos reportados, nuestra querida provincia de Manabí está en tercer lugar. La lidera Guayas, en segundo lugar Pichincha, pero Manabí en los hombres, que tienen un porcentaje mayor que de las mujeres, de 272 ellos y 88 las mujeres, pues está en tercer lugar. Siguiente. Si vemos la incidencia de VIH por cada 1.000 habitantes, nosotros encontramos, aquí no está marcado, pero la provincia de Manabí está en el 0.22%. Y la tendencia de epidemia, ya dijimos que Manabí es la que está en tercer lugar. La razón, lo comenté antes, son 3-1. 3 hombres, una mujer por cada 3 hombres están contagiados. O sea que la epidemia se ve más en los varones. Siguiente. Ahora, vemos casos nuevos de VIH por grupo de edad. Lo que yo les decía, el grupo de edad más afectado es de 20 a 49 años de edad. Sin embargo, le viene alcanzando los que son de 15 a 19 años de edad y cada vez con más preocupación. Se ha detenido hasta niñas de 14 años reactivas para VIH, lo cual ustedes sabrán que es muy preocupante. Es una joven que no ni siquiera ha iniciado su vida de secundaria, no ha iniciado la parte universitaria, generalmente se quedan sin estudios, generalmente son madres solteras y generalmente pues tienen varios compañeros sexuales y ustedes imaginen un problema, una niña con 14 años reactiva para VIH. Siguiente, aquí tenemos el porcentaje, ustedes pueden ver los casos nuevos en hombres que tienen sexo con hombres, en gestantes, en personas transfemeninas, personas privadas de la libertad, trabajadoras del sexo y usuarios de drogas. Todos ellos son los que tienen más factores de riesgo y son los que deberían hacerse pues la prueba en el caso de las embarazadas, primero, segundo, tercer trimestre de embarazo, en el parto y en el puerperio. Siguiente. Casos nuevos de VIH por etnia, la etnia mestiza es la más afectada en el Ecuador. Y miren esta diapositiva, por favor. Para mí, una de las más preocupantes. Ustedes mírenla bien y miren en el 2024 quiénes están en primer lugar en la lista por ocupación de pacientes captados con VIH. Si ustedes pueden observar allí, son los estudiantes.
He ahí la necesidad de que sea tamizado todo el personal, de todas las poblaciones cautivas, de universidades, de militares, policías, que no conocen todo, las amas de casa, los quehaceres domésticos. ¿Qué quiere decir esto? Que esa ama de casa probablemente en algún momento de su vida quede embarazada y sería muy triste que ella no conociera su estado serológico para tener VIH. Por eso el Ecuador maneja una estrategia que se llama ENVI Plus, donde significa que uno debe tamizar a la mujer embarazada por lo menos 5 veces durante la gestación para asegurar de que su estado serológico sea no reactivo y de que no haya una transmisión vertical, es decir, de la mamá al niño. Esto es un lineamiento que se da en el Ministerio de Salud Pública y en la mayoría de los mejor para nosotros. Siguiente. Casos nuevos de VIH por país de nacimiento. Ustedes ven que los 5.478 casos nuevos de VIH, en ecuatoriano está el 84.96%. Pero existe un porcentaje del 15% que es de extranjeros. Y pueden ver ahí que ustedes lideran el primer lugar los venezolanos, seguido de Colombia, seguido de Perú y después de Cuba. Les contaré que Venezuela o los extranjeros que llegan a la consulta y que son diagnosticados con VIH son de los más cumplidos. Van a recibir su medicación todos los meses o cada 3 meses. Y como ellos vienen de un periodo en el que quizás en Venezuela, en otros países, la medicación no está accesible o simplemente no hay, pues vienen a Ecuador y ellos toman su medicación aquí, son de los más rectos en su tratamiento. Siguiente. Siguiente. No, más abajo. Aquí. No, un poco arriba, aquí. El método de prevención combinada, lo que nosotros vemos. Y para que ustedes se graben jóvenes, lo que tiene el Ecuador, lo que tiene el Ministerio de Salud Pública para ofertarlas a ustedes en contra del VIH. Lo primero es el tamizaje. Sea por una prueba de tercera, sea por una prueba de cuarta generación, se lo realiza gratuitamente, no demora más de 10 minutos el resultado. Lo segundo es lo que decía mi amigo Jordi, creo que era, la PrEP. La PrEP se da para parejas serodiscordantes o para personas que sean muy promiscuas, tengan diferentes parejas sexuales. O, bueno, cuando se quieren proteger, ¿no? Generalmente muchos trabajadoras sexuales lo utilizan y también muchas parejas serodiscordantes, cuando una es positiva para VIH y la otra no. La PEP. ¿La PEP qué es? Es otro antirretroviral que también se les da a todas las personas que tienen accidentes laborales y no laborales. ¿A qué me refiero? Accidente laboral, personal de salud, licenciados, un pinchazo con una jeringa de un paciente desconocido. Ustedes no saben su estado serológico. Doctora Paula, dígame. 1000 disculpas de interrupción. Es que les comento que tenemos un inconveniente con esta sala. Entonces, si no es molestia, señores estudiantes, los demás invitados, por favor, para que se agreguen al otro link que acabo de enviar por el chat. Sí. Disculpas realmente. ¿Tengo que repetir o ya empezamos desde aquí? No, desde aquí donde usted está, no se preocupe. Oh, ya, ok. Sí, 1000 disculpas la interrupción. No se preocupe. Entonces, les pido a todos que por favor se agreguen en este nuevo link. Doc Miguel, ya estamos con usted, ¿verdad? Listo, muchísimas gracias. 1000 disculpas. No se preocupe, son gajes del oficio. Lo que me interesa es que los chicos les llegue el mensaje y sobre todo acudan a hacerse los tamizajes. Claro, la prevención es lo más importante para nosotros del sistema de salud. ¿Me comparte pantalla? ¿Dónde quedamos? Ahí.
Bien, chicos, como continuamos, es importante para mí que los jóvenes sepan cuáles son los métodos que utiliza el Ministerio de Salud Pública. Les expliqué el tamizaje, pruebas de tercera o cuarta generación, cualquier centro de salud completamente gratuito, resultado en menos de 20 minutos. Segundo, la PrEP, parejas cero discordantes, parejas que sean muy promiscuas, trabajadoras sexuales, parejas de trabajadores sexuales pueden acceder a este método, que es una pastillita también. La PEP. La PEP también es un método de prevención, pero ¿dónde? Cuando hay accidentes laborales y accidentes no laborales. ¿Qué quiere decir esto? Este tratamiento que es antirretroviral debo de tomarlo antes de las 72 horas. Me cubre para los accidentes laborales que generalmente son accidentes por pinchazo, lo que anteriormente se llamaba accidente por pinchazo, de una licenciada, licenciado, cualquier personal de salud que haya tenido contacto con una jeringa que haya sido utilizada por un paciente cuyo estado serológico es desconocido. Antes de que se cumplan las 72 horas, yo le doy la PET para que ese paciente esté protegido contra cualquier carga viral. Y este accidente no laboral, que son generalmente cuando ocurren violaciones o cuando hay vulneración de derechos sexuales, pues también se utiliza en las personas que han sido violentadas, ¿no? La notificación asistida, esto hace el Ministerio de Salud Pública, les dije que era muy confidencial el diagnóstico del tratamiento. Si la persona, el joven, no quiere decirle a su mamá, no se lo dice. Si no quiere decirle a su pareja, no se lo dice. Pero hay algo que oferta el Ministerio de Salud Pública, que es la notificación asistida. Eso quiere decir que el paciente puede venir donde mí, puede venir donde está haciéndose la consulta y con ayuda del médico, el galeno, el licenciado que lo está atendiendo en ese momento, poder darle a su mamá o a su pareja la noticia en vez del chico. Y esta notificación asistida obviamente también compromete la parte psicológica del paciente, ¿no? Y el autotesteo, que generalmente lo hacía el Ministerio de Salud Pública y que se utilizó mucho para la comunidad LGBTI, para aquellos que no querían saber su diagnóstico, pues había unas especies de hisopos, donde ellos se hacían en un lado y en otro lado de la boca y podían saber su diagnóstico, ¿no? En algún momento se trató o se piensa que esto puede extenderse en las farmacias para que el usuario tenga la facilidad de llevarse el autotest a su casa, realizarse y allí se inscribe, ahí mismo le viene un link para usted inscribirse, salido reactivo o no reactivo, que es completamente confidencial y eso le da accesibilidad también al tratamiento antirretroviral. Esos son los métodos que tenemos nosotros como prevención combinada. Eso es lo que se conoce como prevención combinada en VIH. Siguiente. Siguiente. Porque aquí ya habla de las hepatitis y todo lo demás. Aquí. Más arriba. Ahí. Miren, les hablaba nosotros, ¿qué hacemos nosotros con las gestantes y por qué es tan importante? Les voy a contar, esto es una realidad de los muchos casos que me ha tocado vivir o ver. Cuando nosotros hacemos el testeo, o algunos de los centros de salud hacen el testeo a pacientes, a gestantes, y estas llegan a salir reactivas, obviamente uno tiene que hacer la investigación para conocer cuál es el origen de la infección. Y siempre nosotros haciendo una buena anamnesis encontramos que el origen de la infección ha sido la pareja, que generalmente es reactiva, o sea, la pareja en el momento que ella está embarazada o una pareja anterior que ha tenido. Y siempre el método de contagio ha sido HCH. Esto quiere decir hombre sexo con hombre. Generalmente en algún momento de su vida esa pareja, la pareja hombre, tuvo relaciones sexuales con otra persona del mismo sexo o con una persona trans y desde allí viene arrastrando la infección. Es muy triste, como les digo, cuando vemos que una gestante sale reactiva para VIH, pero si esa gestante toma medicación, la probabilidad de que su bebé se infecte es del 0%. Entonces, esa es la importancia de nosotros de captar a las embarazadas de manera temprana y cubrirla, no solamente para que no contraiga VIH y no haya transmisión vertical al bebé, sino para que no contraiga otras enfermedades que justamente es esa estrategia que ustedes ven ahí que se llama el MI+, evitar la transmisión materno-infantil, y que cubre no solamente el VIH, reducir al menos el 2% la cantidad de madres que hacen transmisión vertical en útero a su bebé, sino también contra la sífilis. Queremos, por eso también se le hace pruebas de sífilis a las embarazadas, que haya menos de 0.5 casos o menos por cada 1000 nacidos vivos de sífilis congénita. Que haya prevalencia de antígeno de superficie para hepatitis B, porque la hepatitis B también se transmite de la mamá al hijo. Y que se logre que el 90% de los niños con enfermedad de Chagas se curen. Recuerden que la enfermedad de Chagas es una enfermedad transmitida por aquí lo conocen como bichuca, como chinchorro,
y transmite, trae complicaciones posteriores como megacolon, cardiomegalias, etc. Pero esos 4 objetivos que ustedes ven allí son los que trata el Ministerio de Salud Pública en Ecuador de reducir. Siguiente. Los casos notificados con transmisión materno-infantil, le dije que nosotros teníamos que reducir a menos del 2%. Si les cuento que actualmente el Ecuador tiene una transmisión materno-infantil de 1.18%. O sea, estamos un poquito más arriba de la mitad, lo que no debería ser. Lo ideal fuera 0%. Y si ustedes ven los casos de madres en establecimientos que atienden partos en el MSP, 5 maternidades, 95 hospitales generales, 62 hospitales básicos y 57 centros de salud tipo C. Y todos, absolutamente todos, tienen medidas de protección para una mamá que sea descubierta al momento del parto, algo que se llama kit verde, que nunca haya recibido medicación o para personas que quieran simplemente prevenir. Siguiente. Siguiente. Ahora, ¿quiénes hacen los servicios inclusivos? ¿Quiénes están en las unidades de atención integral? En Ecuador se ha utilizado una estrategia donde no solamente se atienden las unidades de atención integrales, hay un grupo de servicios inclusivos que están conformados por un médico, por una enfermera, por un psicólogo, por un tecnólogo en laboratorio y un promotor PAR. Pero estos servicios inclusivos, ¿a quiénes se encargan de tamizar? Muchas veces ustedes deben haberlos visto, quizá en su universidad, quizá en las calles, quizá en los centros de salud. Ellos solamente trabajan con la comunidad LGBTI y en algunos casos con embarazadas. Tienen un promotor PAR, que es un miembro de la comunidad LGBTI también, que sabe dónde están los chicos, dónde se reúnen, dónde hacen las fiestas, qué lugares visitan, peluquerías, discotecas, las fiestas, los cuartos oscuros. Y ellos van y realizan el tamizaje allí, estos chicos de servicios inclusivos. Y ellos son los que están, como quien dice, en territorio. Aparte, en cualquier centro de salud también se pueden realizar la prueba. A ver, ¿cuáles son las estrategias de estos chicos? Fortalecer el acceso a la atención de grupos de población clave y vulnerables. Aquí están las contrataciones que se ha hecho, ya todo esto, lo demás es logística. Entonces, ya, ahí termina con esto. Yo quisiera saber si ahora que les he hablado de la parte epidemiológica y de cómo estamos en Ecuador con VIH, tienen alguna otra pregunta, duda e inquietud, lo que ustedes deseen. ¿Alguno le causó sorpresas de que por ocupación la principal sea los estudiantes? De mejorar, que no haya tanta incidencia de casos de VIH. Ahora yo les pregunto a ustedes. Sí se escucha. ¿Sí? Puedo nombrarlas. Veo bastantes nombres aquí. ¿Alguna pregunta, un comentario? Yo tengo un comentario. A ver, adelante. Cuando nos enviaron el link a nuestro grupo, nosotros creíamos que era sobre otra cosa, porque hoy nos toca la sustentación de un proyecto en aula. Entonces, nosotros pensábamos que era algo sobre eso. No pensábamos que nos íbamos a encontrar con esta charla. No sé, bueno, es mi opinión, pero muy buena charla, de verdad que sí. Porque son cosas que no, bueno, a mí sí me interesa, no porque tenga algo personal, pero es importante mantenerse informado de esto, tanto como para saber los pros y los contras, lo que nos puede suceder si no tomamos las medidas necesarias como adultos que somos. No sé si, bueno, aquí ha de haber muchos jóvenes. Yo soy ya
una mujer adulta de 30 y pico de años, soy mamá, soy esposa, hermana, pero para los jóvenes y para nosotros los adultos, que muchas veces no maduramos como debemos, estos tipos de charlas, esta enseñanza es muy motivadora y de verdad que a mí sí me gustó en lo personal, porque a veces nos encontramos con personas que están hablando sobre este tema y nosotros somos como ignorantes ya, estamos ignorando todos estos puntos que en realidad deberíamos saberlo, porque habemos muchas personas activas sexualmente y esta información sí nos sirve. A mí me sirvió mucho, se lo agradezco. Muy buena charla, la felicito. Muchas gracias, Jayden. Muchas gracias por tu comentario. Sí, así es, querida. Esta información es necesaria no solamente para el personal de salud, docentes y todas las carreras. Es importante que se tamicen y más que todo los que ya somos adultos, como tú y yo, que tú jovencita todavía. Es importante que conozcamos la importancia de tamizarse y de saber el estado serológico no solo de nosotros, nuestra familia, nuestros hijos, nuestra pareja. Entonces yo encantadísima de estar con ustedes. No sabía que los habían convocado para otra reunión, pero yo sí tenía este compromiso desde hace más de 2 o 3 meses con mi compañero Miguel. ¿Alguna otra pregunta? Ahora, desde el punto de vista de los docentes, sé que la universidad cuenta con el Departamento del Bienestar Universitario, creo que así se llaman todas las universidades ahora. Sí me gustaría que ellos se pusieran en contacto con nosotros o con el distrito de Jipijapa, porque el Ministerio de Salud Pública tiene los mismos lineamientos en todo el Ecuador, para poder ofertar el tamizaje y sobre todo conocer cuál es el lineamiento y el flujo de atención para los chicos que quieren realizarse la prueba y sobre todo poder hacer la contingencia a aquellos que salgan reactivos. No sé, me gustaría saber la opinión de algún docente que esté en la sala. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Soy docente del área de admisión y nivelación. Muchísimas gracias, doctora, por tan majestuosa charla, muy comunicativa y más que todo algo muy productivo para los estudiantes y nosotros también como docentes aprender un poquito más a veces de lo que desconocemos como tal. En sí, la universidad sí se está trabajando, se está maquinando por ahí, intentando para ver cómo hacemos ese pequeño tamizaje a los estudiantes, porque sabemos que con que uno tenga hay una red grandísima. Así y a veces desconocemos como estudiantes, seguimos nuestra vida normal y no sabemos que somos esa pequeña aguja que va pinchando el avispón. Entonces, también es un compromiso de parte mía como representante de la Subcomisión de Inclusión, hacer llegar este llamado de atención para que podamos promover ese cuidado y también la realización de estas pruebas para la detección previa del VIH positivo. Muchísimas gracias también. Muchas gracias a usted, doña María Yarixa Espinosa. Muchas gracias por el comentario. También importante lo que dices, no lo había mencionado, pero se cree que por cada una persona que es reactiva para VIH, dice la literatura que hay 3 que han sido contagiados. Pero yo no diría 3, diría 10, sin temor a equivocarme. Jenny, ¿tiene algo que decir, que argumentar? Sí, es que se me había olvidado algo. A ver, ¿cada qué tiempo es bueno realizarse una prueba de VIH o tamizaje? Porque al menos las personas que somos madres nos las hacen cada trimestre dentro del embarazo, o sea, 3 veces mientras estamos embarazada, dentro de los 9 meses. Pero a veces nos avergüenza ir a hacernos una prueba, por lo que nosotros pensamos que las personas que nos van a tomar la muestra para hacernos la prueba nos van a juzgar o nos van a decir algo, pero yo creo que no, creo que es normal, pero yo a veces sí he sentido esa inquietud. Al menos yo, la última vez que me la hice, estaba en estado de embarazo, que fue hace 5 años. De allí a acá, no. Entonces quería saber si cada tiempo
porque yo tengo una pareja, bueno, o sea, hasta mi esposo hace 22 años, pero usted sabe que a veces por cosas de la vida hay tropiezos, no se sabe si si por parte del hombre o por parte de la mujer, pero es bueno hacerse esos tipos de pruebas. Entonces, eso era lo que quería saber, que cada qué tiempo Tiene se toda la podría hacer. razón, mi querida Jane. Uno responde por sus actos, pero no sabe el acto de la pareja. Y les comento, realmente no hay un número establecido de pruebas para todos. Nosotros como Ministerio de Salud Pública sí nos exige la ley que nosotros debemos tamizar 5 veces a una embarazada, ¿no es cierto? A una trabajadora sexual 4 veces al año, a un paciente que sea HCH, es decir, hombre sexo con hombre 2 veces al año. Pero yo les digo aquí, que entre mayor cantidad de pruebas nos hagamos nosotros, mucho mejor. Si hay alguien tiene un factor de riesgo o la población general en sí tiene un factor de riesgo o cree que ha tenido una relación que puede causar VIH o simplemente por curiosidad quiere conocer su estado serológico, puede ir las veces que quiera. Muchas veces nosotros, sobre todo cuando tenemos gran cantidad de pruebas. Lo que sí no compartimos nosotros es por decir que vaya una paciente no, una usuaria a un centro de salud, le hace la prueba, esta sale no reactivo, y después va a otro centro de salud por la misma prueba en el mismo tiempo para hacerse y también sale negativo. O sea, ahí estamos como quien dice desperdiciando. Pero en universidades, en grupos de población cautiva siempre se hacen campañas y para la población en general también, campañas donde se pueden realizar las pruebas. Si usted, mi querida Jenny, quiere ir a un centro de salud, está en todo su derecho a hacer. No tiene que decir por qué, no tiene que decir si tiene o no tiene factor de riesgo, simplemente quiere saber su estado serológico. Y todo el personal del Ministerio de Salud Pública, por lo menos yo, doy la mano y saco la cara por las unidades operativas del Distrito 1302, sé que todos tienen el mismo conocimiento que yo, así es que obviamente le van a ofertar la prueba. No es necesario, vuelvo y repito, que vaya solamente porque esté embarazada. Si usted quiere hacerse, vengo a hacer un buen control. Muy probablemente se lo puede hacer 2 veces al año. Me hago uno de enero y el otro me lo hago en julio. O si tiene factores de riesgo, ya repito, las veces que sean necesarias. Muchas gracias, doctora. Tengo una consultita como pregunta estandarizada. ¿Hay un síntoma de alerta que yo diga, ok, necesito hacerme un examen? Porque no es algo normal que yo haya visto en mí. Ok, sintomatológicamente, muchas veces en las primeras etapas del VIH pasan desapercibidos, pero yo creo que el mejor medidor y controlador es que la persona sabe lo que ha hecho o no ha hecho. Si yo conozco una persona y tengo relaciones sexuales con ella, desconozco su pasado, lo más sano es que yo me lo haga antes y después de tener la relación sexual. O sea, me lo hago antes del momento y me lo haría que 1 o 2 semanas después, para conocer si he tenido factor de riesgo. Pero si usted no es una persona que está expuesta, no es personal de salud, que puede ser también por un accidente por jeringa, no es una persona promiscua, tiene su pareja estable, ahí sí hágasela 2 veces al año. Pero si no tiene pareja estable, está en abstinencia, no tiene su novio, entonces no tendría por qué hacer. Y síntoma del premonitorio siempre, las personas, por lo que yo he visto en la experiencia, que adquieren VIH comienza como un poco de cansancio, un poco de fiebre a veces y dolor en garganta. Son síntomas respiratorios al inicio de la infección. En muy pocos casos se ve que desde el inicio haya una diarrea completa o vómitos, no, o baja de peso, no. Esto ya sucede cuando ya la enfermedad se está manifestando, que ya les digo, puede haber un periodo de latencia que dura hasta 10 años. Pero al principio siempre es como una molestia en la garganta, dicen tengo una pequeña gripe o algo, y pasa desapercibido. Ya, muy bien. Otro interrogante. Veía un caso de una mamita que tenía VIH, pero tuvo su bebé y su bebé no fue VIH. ¿Se puede dar el caso con un tratamiento adecuado? Por supuesto que sí. Si la mamá es descubierta del primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre de embarazo y sale reactiva para VIH, inicia tomando medicación, generalmente esas mamitas con 2 tomas de medicación, o sea, 2 días ya inician la disminución de su carga viral. Y el bebé obviamente sale, o sea, cero convertido. No adquiere VIH. Listo, muchísimas gracias. ¿Alguien que tenga alguna otra interrogante? Quiero sus estudiantes. Y aquí les voy a decir algo. Siempre digo, mi número es de dominio público, mi teléfono. Yo se los voy a dejar aquí, se los voy a pasar a través del doctor Miguel para algunos de estos estudiantes que quieran realizarse una prueba completamente gratuita, no quiera hablar en público, quiera que se mantenga la confidencialidad, tienen el número de Miguel y les voy a dejar aquí el mío para que ustedes puedan llamarme o solicitarme algún tipo de prueba.
Muchísimas gracias, doctora, por esa predisposición. 861 5226. Paola Castillo. A través de ese número pueden localizarme, yo con mucho gusto les podré coordinar para que se hagan las pruebas necesarias, que sí es muy importante. Listo, muchísimas gracias, doctora, gracias por esta charla. No se preocupe, a la orden siempre. Gracias. Bien, damos finalización a esta charla muy gratificante para cada uno de nosotros. Bien, muchísimas gracias, doctora, que tengan buen día y que tengan muy buen día a todos. Igual para ustedes. Un abrazo. Bye.